Hola, mi nombre es Dani y hoy te voy a explicar la diferencia entre aritmética y álgebra. Te voy a decir que es una expresión algebraica, todo con el objetivo de que puedas mejorar tus notas en el colegio o si estás teniendo problemas para pasar la materia de matemáticas, pues puedas hacer algo para poder superarlos. Vamos a comenzar con esta clase que está dirigida a estudiantes de escuela secundaria o de bachillerato. Más o menos está enfocada para estudiantes que tienen de 12 a 14 años y se está enfocando básicamente en álgebra. Bueno, vamos a comenzar con la aritmética. Vamos a hacer un repaso rápido de qué es la aritmética. Bueno, la aritmética es una parte de la matemática que nos enseña a resolver problemas con cantidades que podemos conocer. Vamos a ver en este caso un problema de aritmética básica. Vamos a tratar el perímetro de un rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo. Les recomiendo siempre usen para estudiar matemáticas hojas cuadriculadas o agendas cuadriculadas de un buen tamaño. En este caso yo estoy utilizando una hoja tamaño carta cuadriculada. Y también les recomiendo usar distintos colores. Esto les ayuda pues a comprender un poco más lo que se está haciendo. Listo, entonces ya tenemos nuestro rectángulo. Y de ese rectángulo, supongamos que nosotros conocemos las dimensiones y sabemos que de base o de largo tiene 20 metros y de altura o de ancho tiene 10 metros. Son cantidades perfectamente conocidas y de acuerdo con esas cantidades nosotros debemos calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, de cada uno de los lados del rectángulo. Entonces colocamos, generalmente se suele representar el perímetro con una letra P mayúscula. Entonces colocamos que el perímetro, en este caso particular, va a ser igual a la suma del largo, que son 20 metros, más la suma del largo, pero este largo que voy a colocar a continuación no es este que vemos en la parte inferior, sino es el que vemos en la parte superior. Es decir, como este mide 20 metros, este de acá arriba también va a medir 20 metros. Vamos a hacer lo mismo con la altura. Eh, este como mide 10 metros, entonces este lado va a medir 10 metros también. Y todos esos los vamos a sumar para hallar el perímetro del rectángulo. Entonces serían 20 metros más 20 metros más 10 metros más 10 metros. Si hacemos esta suma, nos va a quedar muy fácil. 20 metros más 20 metros, 40, más 10, 50 y más 10. El perímetro sería de un total de 60 metros. Esto es básicamente lo que se aprende durante el transcurso del grado sexto, grado séptimo, o más o menos cuando se tiene un rango de edad de entre 10 y 12 años, a la aritmética. Ahora vamos a ver cómo se resolvería este problema si fuera un problema algebraico. Vamos a dibujar el rectángulo. Les recomiendo siempre usar una pequeña escuadra, una pequeña regla. El orden es muy importante en la matemática y si tú ves que tus apuntes están desordenados, de pronto no vas a tener mucho interés en estudiar la matemática. Pero si más o menos ves que están ordenados y que todo se entiende bien, se te van a facilitar mucho las cosas. Listo, ya tenemos nuestro rectángulo. Pero en esta oportunidad lo que vamos a ver es que no conocemos realmente cuánto mide cada uno de los lados. Entonces, como no conocemos realmente cuánto mide cada uno de los lados, le vamos a simbolizar mediante una letra. Entonces le vamos a colocar que la base mide A y que la altura mide B. Y hacemos lo mismo. Como esta base mide A, quiere decir que este segmento del triángulo también va a medir A. Y como esta altura mide B, vamos a decir que este
lado del rectángulo también mide b. Entonces, lo que hace el álgebra es generalizar. Mediante estas cantidades nosotros podemos determinar el perímetro de este rectángulo en específico. Mientras que si representamos las cantidades por medio de letras, nosotros vamos a poder medir el perímetro de cualquier rectángulo, sean cuales sean sus dimensiones, de la siguiente manera. Lo vamos a colocar, el perímetro va a ser igual a la sumatoria de la base A más este segmento, que sería igual a A también, más B, que sería esta B de aquí, más esta B de acá, o sea que sería más B. Las letras se suman diferente a los números. Las letras vamos a representarlas como A más A, quiere decir que hay dos A's, entonces lo vamos a colocar 2A, más B, como hay dos B's, entonces le vamos a colocar que es 2B. Y esta es la respuesta al problema de una manera algebraica. Entonces la diferencia es, en aritmética conocemos las cantidades, por ejemplo en este rectángulo sabemos que el perímetro es de 60 metros, y en esta no conocemos realmente la magnitud de los lados del rectángulo, por lo tanto hacemos una conclusión general, entonces vamos a decir que esto mide 2A más 2B. Ahora mismo nos vamos a encargar de uno de los primeros temas del álgebra, que son las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son básicamente el lenguaje que se aprende cuando se aprende álgebra. ¿Qué quiere decir una expresión algebraica? Una expresión algebraica es más o menos el lenguaje que se aprende cuando se aprende a manejar el álgebra, que es diferente al lenguaje de la aritmética porque no manejamos cantidades, sino que manejamos unas representaciones abstractas de esas cantidades que las hacemos mediante letras. Entonces, las expresiones algebraicas se pueden clasificar de la siguiente manera. La primera expresión o la expresión algebraica más sencilla que podemos encontrar es una que vamos a llamar monomio. Un monomio es una expresión algebraica sencilla que simplemente se compone de una sola parte, por eso tiene el prefijo mono, una sola parte. Entonces, un monomio puede ser simplemente un número, como por ejemplo el número 5, o un monomio también puede ser una letra, como la letra X, o un monomio puede ser un poco más complejo e incluir el signo menos, el número 3, la letra y un exponente que vamos a llamar 2. No te preocupes si crees que vamos un poco rápido o si ya te perdiste en la clase, porque mientras vayan transcurriendo las clases te vas a ir acostumbrando al lenguaje que manejamos y cuando te hable de un monomio tú vas a saber perfectamente de qué te estoy hablando. La segunda va a ser, o la vamos a denominar como un binomio. Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos partes. Entonces, un ejemplo de un binomio muy sencillo que vamos a ver todo el tiempo va a ser el binomio A más B. Otro ejemplo de un binomio un tanto más complejo va a ser el binomio 3P menos 5Q. ¿Cómo podemos determinar cuántas partes tiene un binomio? Pues podemos mirar en cuántas partes está dividida mediante este signo más o este signo menos. Entonces, en este podemos ver que este binomio tiene una y dos partes. Al igual que este binomio de aquí, tiene esta primera parte que sería 3P y esta segunda parte que sería 5Q. De esta manera podemos clasificar como monomios y binomios y podemos seguir avanzando. Luego, lógicamente, seguirá una expresión algebraica compuesta de tres términos o tres partes. Y esta le vamos a llamar, claro, un trinomio. ¿Listo? Un trinomio está compuesto de tres partes, cada una separada por la otra por un signo más o un signo menos. Entonces, el trinomio más sencillo que podemos escribir sería el trinomio A más B
más c. O si deseamos escribir un trinomio un poco más complejo, podríamos escribir el trinomio x a la 2 más 5x menos 6. ¿Listo? Los dos los podemos clasificar como trinomios porque los dos se componen de tres partes. Entonces aquí tenemos que A es una parte, B es la segunda parte y C es la tercera parte. Este es un poco más complejo donde x2 es la primera parte, 5x es la segunda parte y menos 6 es la tercera parte. Y finalmente, cuando una expresión algebraica tiene más de tres términos, ya recibe el nombre general de polinomio. Un polinomio entonces es una expresión algebraica que tiene más de tres términos. Vamos a escribir un polinomio bastante grande para que miremos cómo se diferencia de los demás. Entonces vamos a escribir el polinomio que sea a la 5 más 3a a la 4 más 2a a la 3 más a más 1. No te preocupes si en este momento no sabes qué significa la A o la X o los signos negativos. Todo esto que te estoy dando es como una introducción al álgebra para que entiendas el lenguaje con el que vamos a hablar más adelante. Lo importante es que tú entiendas que las expresiones algebraicas pueden dividirse como monomios si tienen un solo término, binomios si tienen dos términos, trinomios si tienen tres términos y polinomios si tienen más de tres términos. Vamos a escribir un monomio bastante complejo o un poco más complejo que los que ya hemos visto para que podamos ver claramente cuáles son las partes. Primero vamos a escribir un signo menos, vamos a escribir el número 5, vamos a escribir la letra x elevada al cuadrado, vamos a escribir la letra y elevada a la 4 y vamos a escribir la letra z. Entonces, el primer truco que debemos entender, o uno de los trucos que hay en el álgebra, es que todas las literales o todas las letras tienen una potencia, están elevados a un exponente. En este caso es evidente, en la x vemos que está elevado a la 2 y que y está elevado a la 4. El truco consiste en saber que si no tiene ningún exponente, quiere decir que esto está elevado a la 1. Ahora sí vamos a descomponer este monomio. Primero, la primera parte del monomio, vamos a decir que es este, menos 5, y este menos 5 va a recibir el nombre de coeficiente. ¿Listo? Menos 5 sería en esta expresión el coeficiente. Ahora, este monomio tiene una segunda parte, un segundo componente que es este de aquí, que está compuesto básicamente por letras. A este le vamos a llamar la parte literal. ¿Por qué le llamamos parte literal? Pues porque está compuesta básicamente por letras, por todas las letras que tenga este monomio. Y finalmente vamos a tener a los exponentes, que sería este 2, este 4, y esta z que no miramos el exponente, no se lo escribe, pero sabemos que cuando no se escribe un exponente es porque este es el número 1. ¿Listo? Y estos serían los exponentes. Mientras nos vayamos adelantando en el curso o en esta serie de tutoriales, te vas a ir cada vez familiarizando con todos estos términos y van a ser muy fáciles de memorizar y de entender. Si por ahora no los entiendes, no te preocupes, que mientras vamos avanzando vamos a ir mejorando la comprensión de estos términos. Y para finalizar, vamos a ver un poco un truco de lo que son las partes de un monomio, porque a veces suele haber
confusión cuando los monomios no son complejos, sino por el contrario son un monomio muy sencillo. Vamos a analizar. Entonces, vamos a analizar este monomio que simplemente va a estar compuesto por la letra A. En primer lugar, vamos a aclarar que la letra A va a ser la parte literal del monomio. Ahora, esta parte literal, como ya lo vimos en la hoja anterior, así no tenga escrito un exponente, sabemos que ahí hay un exponente y que cuando no esté escrito, este exponente va a ser el número 1 y lo vamos a nombrar. ¿Y dónde está el coeficiente de este monomio? Al igual que el exponente, si no se escribe ningún coeficiente, quiere decir que ese coeficiente va a ser el número 1. Y aquí ya tenemos nuestro monomio con sus tres partes, que son la parte literal, el exponente y el coeficiente. Y listo, eso fue todo por nuestra primera clase. Espero que hayas entendido y que puedas seguir viendo los tutoriales para que puedas mejorar tus notas en el secundario, en el instituto o en el colegio, o también si eres estudiante preuniversitario y quieres estudiar ingeniería o ciencias naturales, todo esto te va a servir como un gran repaso para que puedas afrontar tu camino escolar de la mejor manera posible. Muchas gracias, mi nombre es Dani, no te olvides de suscribirte al canal si te ha gustado este video y te ha sido de utilidad y nos vemos en la próxima.